noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles es un placer compartir contigo este tiempo de aprendizaje, este tiempo de enseñanza, este tiempo de charla que Dios ha ido dirigiendo cada semana. Créeme que es increíble para nosotros los que estamos desarrollando esta charla. Es increíble ver la manera en la que el Espíritu Santo dirige este tiempo, esta hora y minutos que compartimos, de tal manera que podemos ver cómo el Espíritu Santo es el que está dirigiendo las palabras que se hablan y de verdad nuestra oración es que tú lo puedas percibir a través de cualquier dispositivo por el que te conectes a esta charla, porque de verdad hemos visto y podemos testificar que ha sido Dios, ha sido el Espíritu Santo dirigiendo y hablando en estos tiempos. Y gracias a Dios por cada enseñanza que hemos tenido a través de estos tiempos, a través de su palabra. Y también agradecemos a Dios la vida de cada uno de ustedes que hacen un espacio en su ajetreada agenda para conectarse con nosotros, para compartir con nosotros este tiempo. Y también damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores de la familia Transformación y Vida, que nos instruyen, que nos ayudan en este proceso de ir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como cada miércoles te agradecemos anticipadamente tus comentarios, tu tiempo, tu atención y también todas esas reacciones que tienes para hacernos saber que estás con nosotros. De verdad animas mucho nuestra alma y animas mucho nuestro corazón. Y de verdad deseamos que puedas disfrutar de esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Pastores, buenas noches. Pastores, buenas noches. ¿Cómo están? Pastor Bien, Juan, bien. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, excelente, y qué bueno estar con nuestros hermanos y amados también. Y una cosa yo estaba pensando es que más que todo cuando vemos fruto en la gente, es lo que nos hace feliz. Entonces, sí. Hemos escuchado un montón de testimonios. A mí me encanta y ver que la palabra de Dios está cambiándonos. Entonces, gracias por venir con nosotros. Y a veces no nos damos cuenta qué está pasando en nuestras vidas cuando escuchamos la palabra, pero poco a poco, cuando vimos atrás, vemos, wow, he cambiado mucho. Entonces vale la pena estar con nosotros. Esperamos que vamos a crecer más. Amén. Amén, sí. Pastor Enrique, buenas noches. Sí, buenas noches, familia, buenas noches. De verdad es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y como dice el pastor Juan, es cierto, de verdad, el tiempo que invertimos en compartir, en estar con ustedes con nosotros, es con el deseo de que Dios siga obrando en nuestras vidas, sigamos creciendo, sigamos madurando, sigamos avanzando. Y que creo que toda esta palabra que Dios ha dado a nuestras vidas ha sido de bendición para todos, y siempre con el anhelo, el deseo de cada día ser mejores ante los ojos de Dios. Cada día es el anhelo, es una tarea de todos los días, y por eso es que también estos temas nos llevan a vivir de una manera práctica, que ese es el propósito de la palabra. A veces la palabra no es tan rebuscada como pudiera uno pensar. La palabra de Dios no es tan ajena a muchas cosas de lo que vivimos. La palabra va muy acorde a nuestro diario vivir. Solo es poderla discernir, entender y esperar que tengamos un corazón enseñable todos para aprender de Dios. Amén. Gracias, pastor. Buenas noches, pastor David. Buenas noches a todos. De verdad que es un gusto poder estar conectado con ustedes. Gracias por tomarse el tiempo, los minutos para estar con nosotros en esta noche. Lo único que te pedimos es que abras tu corazón, abras tus pensamientos, tu entendimiento, que juntos vamos a aprender esta noche algo muy muy interesante que será de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, pues estamos ya casi en el cierre de esta serie que estuvimos desarrollando ya por varias semanas, sí, por bastante tiempo. Ya creo que algunos meses. Sí, ya por un tiempo bastante prolongado, sí, ¿verdad? Pero creo que cada miércoles Dios nos sorprende, Dios nos enseña, Dios nos capacita, Dios nos lleva un pasito más, ¿verdad? Él está haciendo, como cuando hacemos una casa,
y siempre se dice, ¿no? La parte de los acabados es la más tardada, Sí. es la más laboriosa, es la más A cara a detalle. veces, a detalle. Y creo que Dios está edificando esta casa, pero con este tipo de series Dios está haciendo esos acabados Amén, amén, en nosotros, sí, claro. detallándonos y llevándonos a no solo a ser edificados, sino además a ser embellecidos. Claro. Porque a final de cuentas los detalles en una casa, los acabados, son los que embellecen el Sí, edificio. yo creo que ahorita lo que decías es como, venía a mi mente, así me imaginaba, ¿no? Como cuando empezamos la obra negra que llamamos, Ajá. pegamos tabiques y todo, Sí. es como cuando llegamos al conocimiento de Cristo, ¿no? Exacto. Así todo en obra negra. Ujú, Así exacto. es. Ajá. Y luego ya Dios Muy empieza. negra, muy negra. Muy Sí, negra. muy negra, muy a la ventona. En una obra negra. Y ya Dios empieza, ¿no? A través de la Exacto. palabra, A a afinar, a detallarnos. detallar, a poner aquí, a Sí, poner allá. exacto. Sí, el adorno. El adorno, La a decoración, hermosear. hermosearnos, sí. Pero justamente un edificio, una construcción, pues no se debe quedar en obra negra. Y dije no se debe porque en México se puede. Claro, claro. ¿Cuántas casas vemos en obra negra? Y así la gente vive. Después de 10 años. Exactamente. Pero lo interesante Pero es que no se debe. que es increíble porque realmente Wow, cuando muy importante. luce una obra es cuando está detallada, así sea Acabada, pequeña, detallada. mediana, grande, sea el modelo que sea, el diseño que sea, pero cuando hay un acabado, wow. Ahí Así cambia es. la cosa. Así es. Y tristemente hay personas aquí que avanzan, pero están viviendo en una casa Yeah. negra. En obra negra. Porque no quiero pagar dinero más. Yeah, Sí. exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, Claro, para invertir. crecer tenemos que invertir si Exactamente. vamos a terminar la casa o nuestras vidas. Es una razón que estamos aquí. Exacto. Así es. Y también es posible vivir en un pond estancado. Claro. No estamos recibiendo la palabra, entonces Yeah. no vale la pena, Yeah. entonces se apesta. Es cabal. igual con nuestras vidas. cabal. Dios quiere animarnos de avanzar. Este es Amén. un propósito de esta Así casa. es, sí, Cabal. definitivo. Sí, Exacto. Dios no quiere que nos quedemos siendo cristianos en obra En negra. obra negra. Termine la casa, hermano. Termina la casa. Termine la casa, hermano. Sí, y justamente los detalles son los que Sí. se llevan tiempo, porque la obra negra uno Oh, de la levanta bien volada, rápido, rápido. ¿verdad? Y, yo me acuerdo cuando estábamos, ahora que estamos justamente en Sí. este proceso, cuando se terminó la obra negra, ya sentíamos que a la siguiente semana podíamos irnos a vivir ahí. Y no, todavía ya faltaba mucho. Llevábamos ni siquiera tal vez la mitad Sí, del proceso sí, de edificación. Y requiere perseverancia. Perseverancia, Estamos tiempo, discutiendo este esfuerzo. asunto. Exactamente. Sí, Exacto, hoy definitivamente. vamos a hablar mucho de eso. Soportar la justamente, incomodidad. soportar. Sí, bueno, ya los pastores ya nos dieron la introducción del tema que vamos a estar atendiendo esta noche, que es esa última frase, esa última expresión en 1 de Corintios 13, versículo 7, el amor todo lo soporta, que es justamente lo que vamos a estar abordando esta noche. Y es muy interesante porque, bueno, sabemos que la Escritura está inspirada por Dios, Amén. ¿verdad? Y es interesante ver cómo inclusive el orden de las palabras tiene un porqué en la Biblia. No es casualidad. Así es. Si creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, sabemos que inclusive los puntos, las comas, Así los es. conectores, el orden de las palabras como aparece en la Escritura, tiene un porqué. Y es interesante cómo Dios nos ha llevado de todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ujú. Entonces, hoy estamos con esta última expresión, ya llegando casi al cierre de esta serie, ya con la nostalgia encima de que terminamos esto y con la expectación de lo que viene, Así ¿verdad? es. Esperando. Así que, bueno, para iniciar esta reflexión de esta noche, este estudio de esta noche con esta frase de el amor todo lo soporta, quiero comentarte la palabra original, la palabra en griego que Pablo usó cuando
cuando escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, aclaremos, la palabra que él usa aquí es la palabra en griego jupomeno, que significa, como ya lo dijimos, soportar, sobrellevar, padecer. Y hay una connotación muy interesante porque también significa permanecer, soportar valientemente bajo sufrimiento. Y entonces los estudiosos explican, los estudiosos del lenguaje, que esta palabra soportar usualmente en algunas ocasiones se traduce como paciencia, pero no en un sentido de tener paciencia con las personas, sino que es una paciencia que habla, una paciencia que se aplica en medio de pruebas y circunstancias adversas. Y es una paciencia que nos ayuda a no abandonar la esperanza en Dios. Jupomeno, que es la palabra en griego, describe a una persona perseverante en medio de las pruebas. Entonces, más que paciencia hacia las personas, es una paciencia en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. Que obviamente eso nos lleva a tener paciencia con las personas, ¿verdad? También no podemos excluir una cosa de la otra. A final de cuentas, el tener paciencia en los tiempos difíciles nos lleva a ser pacientes también con las personas. Pastor David, tú la tenías ahí, este versículo, esta frase, esta parte del versículo, en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Nos la puedes leer? Sí, en la Nueva Traducción Viviente dice, se mantiene firme en toda circunstancia. Se mantiene firme en toda circunstancia. Y creo que ha sido interesante porque a lo largo de estos versículos de 1 Corintios 13 hemos podido ahondar en varias de estas frases y poder en algún momento desmentir lo que en muchos casos se ha malinterpretado, ¿no? Y se ha malentendido de esa manera, ¿no? Porque volvemos al punto, si leemos de manera literal y más si nos agarramos la Reina Valera que dice todo lo soporta, entonces es como pensar que en el amor pues tenemos que soportar al marido que nos maltrata, que nos golpea, o a la esposa en ciertas situaciones ahí medios tóxicas y entonces es como tengo que soportar una serie de situaciones, una serie de cosas que dañen mi vida pero como es el amor pues tienes que aguantarte, ¿no? Y creo que no solo es... O la contraparte, ¿no? Me tienes que aguantar. Sí, claro, así me como tienes soy. que soportar, ¿no? Y creo que a mí me ha gustado esta serie porque hemos podido aclarar muchas de estas cosas que se malinterpretan, ¿no? Que a simple vista o en una lectura sencilla, pues sí, causa controversia. Pero es interesante cómo en esta frase lo que realmente la palabra está enseñando, lo que Pablo estaba tratando de hablar y enseñar, es que a través del amor nos vamos a poder mantener firmes en toda circunstancia. Claro. No habla de un soportar el maltrato y el abuso de alguien, sino al contrario, habla de poder mantenernos firmes ante cualquier circunstancia. Y es que es interesante que aclaremos ese punto, ¿verdad? Porque si lo vemos, como dices, de manera textual, de manera literal, estamos planteando a un Dios abusivo. Que al final de cuentas la palabra de Dios nos demuestra o nos enseña la naturaleza de Dios. Y si Dios está diciendo aquí, el amor todo lo soporta, y lo vemos en este enfoque literal, entonces estamos hablando de un Dios abusivo. Y Dios no es un Dios abusivo, ni tampoco aprueba el abuso de ningún tipo. Entonces creo que es importante que aclaremos, y gracias a Dios por estos espacios que nos permite Dios interpretar la Biblia de una manera correcta. Y cómo a través de un estudio un poco más profundo podemos descubrir el trasfondo y la raíz de lo que en su momento se quiso expresar. La esencia, ¿no? La esencia del Así mensaje. Y bueno, aclarando que justamente habla de permanecer firme bajo el sufrimiento y bajo las pruebas. Comentábamos al principio, antes de iniciar la transmisión, antes de que
prendiéramos las cámaras. Así es. Comentábamos cómo cuando una pareja se casa, la persona que los está casando les dice o les los votos de fidelidad. Les dice, sí, les recuerda los Sí. votos de fidelidad y les reza los votos de fidelidad. Y cómo abarca ambas áreas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. No me acuerdo qué En más. la pobreza. En la pobreza y en la riqueza. ¿Por qué? Porque a veces en los picos altos de una relación o de la vida es fácil permanecer, pero va a haber picos bajos, Claro. va a haber momentos complicados y ahí es donde la fidelidad y la permanencia se ven evaluadas. Pastor Enrique. Sí, creo que también tiene que ver mucho con nuestros objetivos, con nuestras metas, cuando hablamos de soportar. Es decir, cuando yo tengo un objetivo, cuando yo sé a dónde quiero llegar, basado en lo que Dios está haciendo o quiere hacer en mi vida, o incluso sobre una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, es algo donde venía a mi mente el caso o la enseñanza de Jesús. Jesús tenía un objetivo, la salvación del mundo. Y en esa salvación del mundo estaba implícito el amor Claro. que había de parte de Dios hacia nosotros. Sí, fue por amor, ¿no? Fue movido Exactamente, por amor. fue movido por amor, pero en un objetivo. Sí, claro. No solamente nada más por darse, Sí, había un claro. objetivo. Ese objetivo era pagar un precio. Pero en esta enseñanza podemos ver cómo Jesús, vemos que no se trataba de Él, sino se trataba de nosotros. Y en esa parte es cuando Él soporta todo lo que tuvo que venir a su vida, ¿sí? Maltrato, humillación y demás. Pero el enfoque de esta enseñanza es ese amor con una meta, un objetivo, tratándose de nosotros. Entonces, mucho el asunto de soportar tiene que ver también con la parte de nuestro yo, porque difícilmente cuando hay que enfrentar algo, como en el caso de Jesús, hubiera dicho, no, yo no estoy dispuesto a soportar, yo no estoy dispuesto a hacer esto, a hacer lo otro, a morir en la cruz, no estoy dispuesto a hacer. A veces en el terreno cotidiano, como decía Maggie, ya en un matrimonio, surge mucho el egoísmo. Cuando dice, hay situaciones, ya se estableció que no se trata de humillación, ya se entendió que no se trata de soportar, maltrato. de abuso, de maltrato, ya entendimos esa parte. Se trata de cosas adversas, de situaciones que se presentan en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Claro. Y entonces a veces cuando se enfrentan situaciones adversas en el matrimonio, es ahí cuando sale ese yo, de decir, no, yo no estoy dispuesto a soportar esto. Claro. O sea, yo no estoy dispuesto a, incluso yo recuerdo y sé de matrimonios que cuando por alguna circunstancia tienen a un hijo con una discapacidad física, el papá o la mamá, sí, dice, yo no voy a soportar esto. O sea, yo no voy a batallar con esto. Sí, muchos abandonan el barco. Y se van, Sí, es porque ese cierto. es el yo, que sale. O cuando el cónyuge sufre alguna enfermedad que trastorna Sí, la también, vida también. permanentemente. Un accidente, Ajá. algo que te cambia radicalmente que la vida, terminas en ¿no? una silla de ruedas o El esposo El que abandona a la cónyuge esposa abandona. o viceversa, porque como bien dices, sufrió un accidente y hace algún tiempo veía un caso muy similar donde el esposo quedó parapléjico completamente, joven, y donde la esposa dedicó su vida, soportó a cuidar todo cuando venía. ¿Por qué? Por amor. ¿Me explico? Es que no hay otra manera, pastor, Sí. de soportar cosas como esas solo con amor. Y con una meta, un objetivo, ¿no? Ya no soy yo, Sí. es por bendecir a alguien más, ¿no? Es la parte interesante, no para que me humillen, no para que yo esté en una posición en desventaja con otro en el sentido de abuso, no, el punto es que cuando uno está pagando, por llamarlo así, o pasando por ese tiempo de soportar,
es pensando también en un bienestar, en una bendición, el poder dar o cuidar dependiendo la situación, ¿no? Y es allí cuando a veces no estamos dispuestos a permanecer, ¿no? Cuando no está todo a modo, a fin como yo quiero, entonces salimos huyendo. Bueno, y de ahí los índices tan altos en divorcios actualmente, Sí. ¿no? Porque justamente me gusta esta serie que hemos tenido estos días porque tira al suelo todas estas filosofías que el mundo ahora está enseñando, en las que enseña o en las que animan a la gente a cambiar tus circunstancias si no eres feliz. Sí. Lo que no te haga feliz, deshazte Deséchalo, de ello sí. y busca otra opción. Ajá. Y Dios a través de su palabra nos está diciendo, así no son las cosas conmigo. Aquí se trata de soportar, Pastor Juan. Sí. Primera carta de Pedro, capítulo 4, 12 a 14. Porque vivimos en un mundo donde Satanás es el Dios de este mundo, no sobre el reino de Dios. Claro. Entonces vamos a sufrir aflicción, Sí. problemas. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en esta aflicción? Vamos a leer versículos 12 a 14. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Exactamente. Número uno, Exactamente. las aflicciones, problemas vienen de Satanás, siempre. Claro, claro, siempre claro. vienen y vienen de Satanás. Dios no nos envía aflicciones. No. Él no es el autor de aflicciones, pero Él es el autor de lo que pasa cuando estamos en una aflicción. Y dice que vienen para probarnos. Claro. Es una prueba. Claro. Por ejemplo, en Santiago 1, 1 a 3. Por ejemplo, cuando no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo cuando tenemos un hijo en una silla de ruedas, o cuando tenemos que cuidar un abuelito que no puede, que es mudo, está ensuciando su ropa, Ups. cosas como así. A veces tiramos la toalla Yeah. porque no me hace feliz. Sí, es ese yo. No es agradable. Ajá. No es agradable y no vivo para sufrir cosas que me incomodan. Ajá, No, gracias. Pero Dios tiene un propósito. Entonces continuamos con Santiago 1, 1 a 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, Así hermanos es. míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces encontramos una palabra que se llama prueba aquí. En el griego significa un ensayo o análisis de metales. O es decir, Dios quiere refinar nuestras vidas de impurezas. En el fuego de aflicción, en el fuego de mi marido está molestándome, revela las impurezas en nuestras vidas. Claro. Y no nos gusta. Queremos tener una vida sin fuego. Claro. No, gracias. Claro. Pero tengo que aceptar, ok, en esta aflicción, persecución, en esta molestia en mi trabajo, Dios tiene un propósito. Claro. Él no envió la prueba, No, Él no, no claro, envió claro. el feo que Claro, está claro. molestándome. Pero Él está revelando a mí mi falta de amor Así es. o mi amor propio. Claro. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos opciones. 3. Número 1, huir del problema. Exactamente. Adiós, que le vaya mal. Yeah. O número 2, tener paciencia. Tengo que aguantar esta basura y finalmente cuando llegue al cielo tendré mi recompensa Claro. por aguantar. O número 3, ser cambiado. Claro. Entonces continuamos con otra escritura también.
Malaquías 3:2-3, porque se trata del tiempo en lo que vivimos. ¿Okay? Y Malaquías 3:2-3. Dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces a veces olvidamos que Dios está purificando un sacerdocio y una novia también. Y en los últimos días en lo que vivimos, Dios está purificando una novia. Y Él va a usar, y tristemente, no sé qué decir, pero obviamente las persecuciones están creciendo. Van a crecer más y más y más. Así es. Entonces, ¿qué hacemos cuando vienen las persecuciones? ¿Qué hago cuando tengo problemas en mi matrimonio? ¿Qué hago? Y tengo que darme cuenta, hay una recompensa en el cielo. Y cuando llego, Dios va a ver a mi vida. Es oro refinado. Claro. Es plata refinada. ¿Refinada? Él está reflejando mi imagen. Y el punto del fuego es sacar las impurezas para reflejar la luz del oro y de la plata. Y hoy en día tenemos que reflejar la luz de Dios, la vida de Él. Entonces, en vez de reflejar amor propio. Exacto. Entonces tenemos que, aunque vienen de Satanás, hay muchos propósitos. Claro. Obviamente vamos a discutir. Así es. Pero más que todo, Dios quiere refinarnos para no sé, reflejar la vida de Dios. Entonces, y hay muchas escrituras con respecto de refinar, la refinación. Y entonces hay un propósito. Entonces tal vez, y también, requiere la paciencia. Claro. Y porque queremos, cuando el agua se calienta, no, gracias. Y cuando, ¿me entiendes? No quiero aguantar el calor más, pero tenemos que mantener firme. No. Voy a permitir lo que está pasando, voy a ponerme en fe en las promesas de Dios, buscando a Él. Y si continuamos en vez de tirar la toalla, y tal vez Maggie mencionó, no es por casualidad, la Escritura está al fin de las características de amor. Aunque hemos aprendido muchas cosas, que sí, salimos del fuego temprano, vamos a perder todo lo que estamos aprovechando hoy en día. Exactamente. Sí. Exacto. Creo que es interesante esto, pastor, porque justamente el pastor Enrique también lo mencionaba. Creo que el fundamento de esto es el propósito. Así es. Tenemos que entender que en muchas de las situaciones que vivimos hay un propósito. Así es. Y yo siempre he pensado y he dicho, Dios, ¿por qué no nos dices? O sea, ¿por qué cuando estamos pasando por una situación difícil o algún problema o algo que viene a nuestra vida? Yo le digo, Señor, sería más fácil si tú nos dijeras el por qué. Sí. Y bueno, a lo mejor ya entendiendo el por qué, pues ya para mí es más fácil aguantar o soportar o permanecer. Pero no, yo creo que es parte del desarrollo, es parte de la enseñanza, es parte de la madurez, es parte del crecimiento, ¿verdad? Porque es como cuando a un hijo le dices, bueno, si haces bien tu tarea, entonces te voy a dar tal premio, ¿no? Y entonces el hijo ya va a hacer la tarea pensando en el premio. Más no por lo que va a aprender durante el tiempo que haga la tarea. Y a veces yo como padre simplemente le digo, no, haz tu tarea, punto. Exactamente. Aunque el premio venga después, pero que él se enfoque en el proceso que está viviendo para aprender, ¿no? lo que está sucediendo. Creo que aquí el punto importante de la constancia, de la permanencia, de la paciencia, como bien decía el pastor Enrique, es el propósito, es el objetivo de... Claro. Y a mí por eso me gusta cómo lo dice Santiago. Yo lo quiero retomar un poco, este primer capítulo de Santiago, cuando dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas,
Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y cómo se ha malinterpretado esa declaración, ¿no? Porque muchos dicen o muchos piensan entonces que tenemos que, pues, alegrarnos porque estamos sufriendo. No dice la palabra que... No, la palabra no está diciendo que te alegres por el mal que está viniendo a tu vida, o por el sufrimiento, o por el padecimiento, o por la enfermedad, o por el problema. Ese no es el objetivo. Así es. Pero dice la palabra, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Claro. Ahí está el propósito de nuestra confianza, de nuestra alegría en medio de las pruebas. Yo no me alegro de la enfermedad, yo no me alegro o me gozo en el problema, pero sí me alegro y sí me gozo al saber que ese problema, que esa situación, como decía el pastor Juan, va a sacar algo mejor de mí. Me va a llevar a un crecimiento, me va a llevar a una mayor madurez, ¿no? Es como el que va al gimnasio. Sabe que el sufrimiento, el dolor en su cuerpo, la noche que va a sufrir porque no va a poder dormir. La dieta, el huevito cocido que se tiene que comer al las otro 4 día. latas de atún. Sí, todo ese sufrimiento lo vive, lo pasa por la alegría de saber el resultado. De quitarse la playera en el verano. Exactamente. La playa. David, lea versículo 4. Ajá, y continuamos, dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ese es el propósito. El premio. Exactamente. Entonces yo creo que aquí, aunado o ligado con lo que decíamos la semana pasada hablando de la esperanza, muchos de nosotros batallamos, nos cuesta trabajo en permanecer, en soportar, porque ya estamos en una situación donde hemos perdido toda esperanza. Pero cuando hay una esperanza, hay un objetivo, hay una meta, hay un propósito, entonces eso me va a hacer soportar, tener paciencia, ser constante. Y eso me va a llevar a un crecimiento, a un desarrollo, a una madurez. Y es así como se pasan situaciones en el matrimonio. Es así como se pasan situaciones con los hijos. Es así como se pasan situaciones aún en el trabajo. ¿Cuántas veces en los trabajos, en los negocios? Yo lo he comentado en muchas ocasiones. Aquí en San Juan, si un negocio nuevo no vas al primer mes que lo pusieron, al segundo mes ya no hay tal negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primer mes fue difícil, porque a lo mejor el primer mes no hubo ventas, porque a lo mejor el primer mes no funcionó. ¿Y qué pasa con la gente? No sirve, no funcionó, vamos a poner otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. O los empleos. Al primer mes no tengo lo que yo esperaba de ese empleo, renuncio. Exactamente. Entonces, sí creo que si algo nos va a hacer permanecer en cualquier situación, es el tener claro un propósito, un objetivo, una meta. Así es. Yo podría entender que cuando la palabra de Dios habla de soportar, no es otra cosa más que entender como un sinónimo de tiempo. ¿Sí me explico? Soportar, sinónimo de tiempo. Y ese tiempo que tú estés dispuesto a soportar será el tiempo que estés siendo procesado, será el tiempo que puedas crecer, será el tiempo que estés dispuesto a alcanzar la meta, será el tiempo en el cual puedas ver el fruto, y es allí cuando realmente tú puedes entender que el soportar X tiempo, dependiendo de ti, porque es lo que decíamos, hay quienes no soportan y salen corriendo. Y ya no lograron ni la meta, ni el objetivo, ni la bendición de parte de Dios, ni su crecimiento espiritual. Entonces, cuando yo entiendo que soportar significa tiempo, entonces yo voy a decidir cuánto tiempo estoy dispuesto a permanecer a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? Pero todo me va a llevar, como hemos redundado ya en este punto, ¿no? La meta, el objetivo, a dónde yo quiero llegar.
y a dónde también Dios, entendiendo, como decías, el plan de Dios, el objetivo de Dios, entendiendo que Dios quiere hacer algo en mi vida, por lo tanto yo voy a permanecer. Entonces yo quiero añadir al comentario de pastor, es que muchas veces hay un entendimiento muy mal. Piensan que estoy en este problema, con esta aflicción, con esta enfermedad, con el problema en mi marido y tengo que aguantar porque este fuego, aflicción va a cambiarme. No. La aflicción puede producir en mí una desesperación para ir a Dios y a su palabra y meterme en la oración. Es la perseverancia, es continuar orando en fe que dice la palabra de Dios a mí. No es estar en problema año tras año sin buscar a Dios. Este es un mal entendimiento. ¿Y sabe qué, pastor? También es como la actitud Ajá. cuando enfrentamos cosas, ¿no? Eso es lo que Porque yo iba a decir, veces los justamente. problemas vienen a nuestra vida y somos tan pesimistas. Oh, wow. Tenemos una mentalidad tan Negativa. negativa, de derrota. O no sé, Señor, es mi cruz. Me estás castigando. Mi destino es mi destino. Ya es sufrir en la vida. Y a veces lo visualizamos ya desde ese punto de vista. Y entonces es cuando se convierte en una pena, en un pesar, en una situación de aflicción. Cuando, repito, Santiago dice, alégrate. Amén. O sea, hay el punto de alegrarse es interesante porque el punto de alegrarse es el entender que al final el único que va a salir ganando eres tú. El único que va a salir ganando después de un problema, después de una prueba, proceso. después de un proceso, el único que va a salir ganando eres tú. Entonces, cuando yo enfrento situaciones en mi vida ya con una mentalidad así, eso va a traer ánimo, va a traer fortaleza, va a traer constancia, fe, esperanza. No, yo voy a salir de esto y al contrario, voy a salir siendo mejor persona. Exactamente. Y es importante aclarar que voy a salir ganando al final siempre y cuando la enfrente de la manera correcta. Con una buena actitud. Ajá, con una Porque buena actitud. en una buena actitud vas a poder tener el corazón abierto, el espíritu abierto, el entendimiento para aprender. Exactamente. Porque justamente en los tiempos Exacto. difíciles, la palabra lo dice, volvemos, es un tiempo de enseñanza, es un tiempo de desarrollo. Amén. Entonces, si yo ya voy a entrar a una situación difícil, a un proceso, a algo, ya con una mentalidad pesimista, con una mentalidad de derrota, con una mentalidad equivocada, enojado, frustrado, molesto, bueno, Dios es mi cruz, ni modo, pues a sufrir. Entonces nos vamos a limitar, nos vamos a bloquear y no vamos a poder descubrir la enseñanza, el aprendizaje, lo que Dios quería obrar en nuestras vidas. Entonces, yo creo que aquí también mucho influye la actitud con la cual enfrentamos las situaciones. Yo siempre le he dicho a Maggie, a mi hijo, siempre hay dos formas de ver las cosas, siempre. Y cualquier cosa, siempre hay dos maneras de ver las cosas. O una manera pesimista o tratar siempre de buscar lo bueno en cada cosa. Y aprender algo. Claro, En porque cada proceso. en la actitud, miren, la actitud va a definir cómo crucemos ese proceso. Un ejemplo que viene a mi mente, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos entraron en la guerra y fueron a África, era un desastre total. Ellos no sabían cómo batallar y perdieron batalla tras batalla. Y había entre varios líderes la manera de tirar la toalla. No debemos rendir a los alemanes. Pero había muchos que dijeron, no, vamos a aprender cómo vencer. Y permanecieron aprendiendo qué hacer. Entonces vino a ser el ejército lo más fuerte en el mundo. Pero estamos en batallas y podemos tirar la toalla. No puedo. Oh, ok. Yo sé en Cristo yo tengo mi victoria, pero tengo que aprender. Ok, Espíritu Santo, enséñame
cómo desarrollar mi fe, cómo avanzar, cómo poner en realidad manifestación la victoria que yo tengo en Cristo. Porque Cristo, Él terminó su carrera en la cruz. Él dijo, consumado es. Así Claro. es. Él no tiró la toalla. Así es. Entonces, él terminó. Si Él terminó, podemos terminar nuestra carrera, pero confiando en Él, aprendiendo hasta venimos a ser más que vencedores. Así es. De un niño joven hasta venimos a ser líderes en la iglesia con nuestra fe. Sí, y es que soportar también podríamos entender en dos aspectos que podríamos caer. Una, soportar de una manera pasiva, sin hacer nada. O sea, pues estoy soportando y en una actitud pasiva, negativa, negligente, solo como, pues bueno, resignado a soportar. Y la otra parte es, al soportar, trabajar para superar la parte en la cual yo estoy. Porque el hecho de soportar algo es porque estoy enfrentando algo que no es agradable. El soportar es algo que estoy viviendo que no es de lo que yo quiero. ¿Sí me explico? Soportar es algo que está viniendo a mi vida de tal manera que es contrario a lo que podría hacer favorablemente. Por lo tanto es, ¿qué voy a hacer o qué estoy haciendo mientras soporto? Entonces, mientras soporto, yo voy a trabajar, porque ciertamente podemos aprender, pero si no vamos a la parte práctica de qué hacer, entonces seguimos allí en el hoyo. Entonces, saber que, como dice Santiago, ciertamente entramos en un proceso de prueba, sí, vamos a esperar, sí, vamos a soportar, sí, pero mientras pasa eso, sé cuál es el objetivo. Crecer, madurar, avanzar en cada área de mi vida. Entonces voy a trabajar para superar, y en la medida que yo trabaje y avance, yo voy a superar más rápido ese tiempo de soportar. No, ¿y cuántas veces hemos visto personas que se acostumbraron tanto por una mala actitud? Claro. Se acostumbraron tanto, como dices tú, a esperar y a soportar. a ver, claro, ¿no? Resulta que ya pasó el problema y ellos siguen sufriendo. Sí. Ya pasó la situación y De ya noche. No aprendieron nada. No, ni cuenta se dieron Claro. que ya salieron de la situación y que ya les amaneció el día. No, ellos siguen sufriendo. Claro. Siguen padeciendo. Sí. ¿No? Pero creo que es esa parte de no estancarte, de no sentarte, de no acostumbrarte a, Exactamente. sino simplemente vivir el proceso. Sí, a la brevedad, en lo que yo pueda salir, lo voy a hacer. Porque es interesante a veces como que sobre espiritualizamos a Dios. ¿En qué sentido lo digo? A veces queremos que Dios haga todo sin que yo mueva un dedo. Así como, bueno, está bien, Dios, aquí me quedo a esperar a ver cuándo se resuelve esto. No, yo creo que es la parte donde tenemos que entender que nosotros mismos, Dios nos ha dado la capacidad, la sabiduría, el poder, el respaldo, su palabra. Él nos ha dado todo para que nosotros entendamos que cuando estamos en una situación adversa, el poder soportar es usar todos los elementos y todas las herramientas que tenemos para poder salir y superar esa situación, y salimos ya bien librados, crecimos, maduramos, pasa otra historia, venimos a lo que continúa. Bueno, por eso Santiago, y apenas yo el domingo lo compartí en la iglesia, justo de este pasaje, porque los versículos siguientes, a partir del versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, Claro. y no los reprenderá por pedirla. Exacto. Me llama mucho la atención cómo Santiago liga la fe con la sabiduría. Claro. Santiago liga la fe con la sabiduría. Exactamente. Es decir, ciertamente la fe es la que nos va a llevar a soportar, a ser constante, a tener esa paciencia en medio de la dificultad. Pero si nos quedamos solo con la parte de la fe, es como si peleáramos una batalla con ojos vendados. Claro. Es como si me subiera a un ring a boxear con ojos vendados. Sí. Y bueno, ahí recibiendo golpes, recibiendo trancazos, yo voy a ganar, pero sin hacer nada. ¿Y sabes qué? Y al final la fe te va a hacer ganar. Sí, sí. Pero no supiste cómo. Sí. Ajá. ¿Qué pasó? No sé, yo nomás le clamé a Dios, tuve mucha fe y sí sentí nomás los trancazos, pero ya, salí. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo solucionar? No sé, porque solo aplicaste la fe. Uh-huh. Por eso Santiago dice,
a ese tiempo, en este contexto lo está diciendo, si a ese tiempo de problemas, si a ese tiempo de dificultades, si a ese tiempo de procesos le metes también sabiduría, la fe te va a llevar a la victoria, pero la sabiduría te va a llevar a saber cómo enfrentar. Claro. Y cómo hacer? defender. Claro. Y cómo sobreponernos. Exacto. Y cómo levantarnos. Y cómo esquivar golpes y situaciones que vengan a nuestra vida. No solamente tumbándonos en la cama a llorar, ¡ay, Señor! Y a esperar. Y a esperar, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo Santiago liga la fe con la sabiduría. Claro. Y cuando vemos esto, entonces enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones ya con otra mentalidad. Claro. Ya con otra mentalidad. Sí. No solamente de vencedor, no solamente de ganador, sino ya con estrategias y con formas que el mismo Espíritu Santo nos revela para aprender y salir de esas situaciones. Sí, salir, y estamos haciéndolo con sabiduría y Claro. dirección de parte de Dios. Así es. Creo que podemos volver a lo que se planteó al principio acerca del propósito y del objetivo, ¿sí? Porque a veces cuando estamos en medio de una prueba pensamos que el objetivo es salir de ella. Ujú. ¿No? O sea, estoy Sí, sí, atravesando, sí, estoy es como solo atravesando, escapar. sí, solo pasar y ya Es cierto, librarme. es cierto. Pero Santiago aquí plantea cuál es el propósito. Claro. El propósito es que seamos perfectos y completos sin que nada nos falte. Exactamente. Entonces, cuando estamos atravesando una prueba, no pasemos por ella nada más esperando a ver a qué hora salimos, sino cómo vamos a salir de Capitalizar. ella. Dices capitalizar, dice Santiago que ahí es donde la paciencia va a tener su obra completa. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que si no atravesamos así, con esa mentalidad, y si no vemos al final, si no somos diferentes personas al final, entonces la paciencia no tuvo una obra completa, tuvo una obra a la mitad, ¿no? Es como aquel estudiante que estudia toda la carrera pero nunca se titula. Claro. Entonces llega a un trabajo y a ellos no les importa si estudiaste 4 años. O si fuiste el alumno ejemplar. excelente. Ajá. Si no tienes el título, la obra no estuvo completa. Entonces, a veces así nos pasa, ¿no? Sí pasé todo el proceso, pero lo pasé con una mala actitud, no aprendí nada, o huí a la mitad, entonces ahí la obra no fue completa. Y el propósito de Dios, al pasarnos por pruebas, es que se complete todo el ciclo, ¿no? Y quiero añadir con un ejemplo real. Y cuando iniciamos esta charla, hace año y medio, David, no recuerdo. Casi ya vamos para 2 años. Sí, Casi un poco más de año y medio. Ya. Entonces, Dios habló, tal vez, no sé, a ustedes, tienen que hacer una charla de pastores. Y entonces, escuchamos el orden, plan de Dios. ¿Ok? Número 2, ¿qué hacemos? Cabal. ¿Cómo Sí, lo claro. hacemos? ¿Qué estás ¿Cómo se diciendo? hace eso? Y no tiramos la toalla, Sí. porque supimos la voluntad de Dios. Claro. Entonces entendemos en él, tuvimos la capacidad para aprender. Mira. Es Exacto. igual con Dios. Exacto. Y en nuestra vida siempre hay voluntad de Dios, prosperidad, salud, relación con él, charla de pastores. Entonces entramos en la voluntad de Dios, pero con una mente abierta. Ok, ¿qué tengo que aprender? Exactamente. Y a veces en editar, yo entiendo la edición de videos, a veces quiero tirar la toalla. Odio mi vida, yo odio al Pastor David, odio a la iglesia, La odio a tecnología. Dios, me frustra, Sí, estoy sí, sí. harto. Sí. Pero tengo que Dios, no sé, pero tú sabes. Claro. Y tú me has puesto en su camino. Siempre en la voluntad de Dios hay oposición. Sí. Siempre hay cabal. oposición. Siempre. Y tenemos que continuar. No voy a tirar la toalla, pero yo sé, en fe, Santiago 1, 5 a Claro, 8. Claro. Hay sabiduría. Claro. Entonces yo pido a Dios de ti, Señor, estoy en tu voluntad, yo sé.
Exacto. Entonces, necesito la sabiduría. En fe yo lo recibo. A veces pensamos, este batalla es tan grande y demasiado grande para mí. No hay ninguna ocasión donde estamos, donde no hay una salida, dice la palabra de Dios, claro. O hay una respuesta, hay algo que podemos aprender. Entonces tenemos que, lo que dijo Pastor David, en la voluntad de Dios vamos a encontrar cosas que no sabemos. Claro. Ok, aprenden. Claro. Y pide al Espíritu Santo, ok, enséñame y tal vez envíame a YouTube. San YouTube, pastor. A YouTube, la clave de todo, para sacar un tutorial para qué necesito aprender para conquistar este problema en la voluntad de Dios. Claro. No, imagínense después de nuestra primer charla, que todavía la recordamos en algún momento, imagínense si después de nuestra primer charla hubiéramos dicho, no, esto no funcionó, vamos a buscar otra cosa, vamos a inventar otra cosa, vamos a hacer otra cosa. ¿Cuánta bendición nos hubiéramos perdido? Porque de este tiempo, de esta charla, hemos aprendido tanto, hemos crecido tanto, no solamente en la palabra, sino como dice el pastor Juan, hasta en cosas tecnológicas, ¿no? En cosas de edición, de que la luz, que la cámara, que... Bueno, yo recuerdo cuántas... Oiga, pastor, sí. Como dice el pastor Juan, ¿cuántas lucitas no cambiamos, pastor? ¿Se acuerda? Se recuerda. ¿Cuántas? No, esta no nos funciona. No, esta nos vemos muy morados, rojos. Nos vemos morados, nos muy vemos amarillos. Entonces, creo que finalmente... ¿Ya nos veremos bien ahora sí? Pues yo espero. Yo creo que yo sí. espero que sí. Y sí, imagínense que no hubiéramos dado ese paso de permanencia, de constancia, de fe, ¿no? Dice, hablando un poco lo que el pastor Juan comenta, dice, estoy leyendo 1 Corintios 10:13. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Como dice el pastor, siempre va a haber una salida. Siempre. Y esa es parte del pesimismo de la gente. Pensar que no hay salida. Pensar que ya se acabó todo. Pensar que ya estamos derrotados. Y yo creo que es ese cambio de mentalidad que como hijos de Dios tenemos. Porque tal vez alguien que no conozca de Dios, tal vez puede saber y pensar que no tiene esperanza. Pero un hijo de Dios, pastor, que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, sabe que a pesar de todo, siempre habrá una salida. Pero una salida no es huir del problema. No, claro, es un proceso en el desierto. Una salida es una respuesta, es una solución. Esa es la cuestión, ¿no? Decían ahorita ustedes, pastores, muchas veces no entendemos todo el panorama de Dios, muchas veces no comprendemos, no alcanzamos a entender todo, no sabemos todo cuando estamos en el proceso, pero una cosa que sí tenemos que saber durante todo ese proceso es que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un proyecto y que Dios sí sabe todo, Dios sí sabe el final desde el principio, y también recordar que Dios es bueno y que Dios es sabio. Y que a lo mejor nosotros no podemos comprender muchas cosas, pero Él sí las comprende y Él está con nosotros. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es algo que sí tenemos que saber. Puede que no sepamos muchas cosas en el proceso, pero lo que sí tenemos que saber es eso, que Dios está con nosotros y que Él es bueno y que Él es sabio y que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Una de las cosas que en algún momento he dicho es que cuando me refiero a que nada en esta vida es para siempre, tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando. Es decir, llegamos un momento a enfrentar una diversidad de situaciones en la vida, cualquiera, ponle el nombre que sea, lo que sea. Y la interrogante es que eso que estamos viviendo no es para siempre. Es decir, hay una salida, hay una respuesta, hay esto, hay lo otro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, simplemente es que si yo no aprendo a soportar, a esperar ese tiempo
en el cual se termine, se concluya ese ciclo por el cual yo estoy pasando o viviendo, no voy a ni a crecer, ni a avanzar, ni ver más adelante el fruto de todo eso y sobre todo la bendición que vendrá posterior a lo que en ese momento viví. Porque siempre después de una experiencia o una situación adversa, si yo aprendo a soportar, a permanecer, a crecer, a trabajar, al final hay una bendición. Por eso Santiago lo habla de esa manera. Cuando aprendemos a soportar, a caminar, al final, como decía el pastor David, veremos esa bendición para nosotros. Quiero añadir a esto también, hace muchos años, 30 años más o menos, tuvimos un predicador en nuestra iglesia que dijo que si permanecemos cuando viene el diablo atacándonos y permanezcamos fiel y en fe, al fin tendremos más adelante, 20 veces más adelante, Satanás no ha venido contra nosotros. Ajá. Por ejemplo, los 3 hijos de los judeos y rehusaron a adorar la ídola del rey. Los tiraron en el horno. ¿Okay? Sí. Pero Jesús apareció en el fuego y salieron completamente bien. Y en este momento había una declaración: el Dios de ellos es el Dios. Así es. Y cuando permanecemos en la prueba, aprendiendo en fe, orando en fe, salimos, pero en una distancia muy más allá donde estuvimos anteriormente. Siempre, si podemos pasar por el fuego refinado, vamos a salir en una manera muy bendecida. Claro. Obviamente hay un desierto, pero hay una tierra prometida también. Exactamente. Y Dios quería hacer líderes, y si pasamos las pruebas, vamos a entrar en una vida tan preciosa, próspera y poderosa más que todo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso, pastor? Que en medio de estos procesos, en medio de estas situaciones, no estamos solos. Así es. Porque esto es interesante, porque a veces pensamos que cuando pasamos por situaciones difíciles es como un momento en el cual como que Dios nos abandona, como para que suframos un poquito y entonces sepamos, ¿no? Lo que es, ahora sí que lo que es el problema, ¿no? La situación. Pero no es tal cosa. Él está en el horno con nosotros. Tenemos que entender que cuando caminamos con Dios, Él es nuestra fortaleza. Así es. Él es nuestro sostén. Él es el que nos va a rescatar, a sacar de lodo cenagoso, a cruzarnos por el valle de sombra, de muerte, de oscuridad. Y Él es nuestra sabiduría en el fuego. Claro, Él puede hablar. Exactamente. Solamente su presencia. Exactamente. Es su sabiduría. Él nos va a guiar. O sea, no estamos solos, ¿no? Y es por eso que yo creo que a manera de refuerzo, dice la palabra en Efesios 6, y conocemos esta escritura, 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. Así es. No dice fortaleceos en las pocas fuerzas que te queden, porque a veces ya enfrentamos situaciones sin fuerzas. Sí. Ya enfrentamos situaciones sin fuerzas. Pero ¿qué dice la palabra? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ajá. No de tu fuerza, no de tu capacidad, no de lo que tú puedes o no resolver, no, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, dice. Así es. Para que podáis resistir en el día malo, dice. Así es. Y habiendo acabado todo, estés firme. Amén. No es en nuestras fuerzas. Quiero añadir Así esto, es. que muchas veces hay un mal entendimiento, porque cuando personas están sufriendo en su prueba, ellos quieren un abrazo y beso. Jesús está conmigo, Sí. abrázame, en vez de dónde está mi
espada, Mi armadura. escudo. Claro, sí, levantarnos para enfrentar. Jesús no viene para darnos simpatía. Sí. Sí. Él viene para enseñarnos cómo Claro. conquistar el Cariños, cariños. Viene para darnos exactamente. cariños. Es cierto. Y también nos da cariños. O sea, Dios es tan bueno que también nos consuela y también nos da su amor. Y es muy interesante porque muchos de los versículos que ustedes han leído, ahorita acabas de leer Efesios, leímos Santiago y leímos Pedro al principio, muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas justamente en un contexto de persecución. Claro. Eran iglesias que eran perseguidas. Por Así ejemplo, es, Pedro le exactamente. escribió a cristianos que estaban siendo perseguidos Exactamente. y cuyas vidas estaban en peligro. Yeah. No nada más estaban sufriendo por una pandemia, no estaban sufriendo porque se sí. quedaron sin empleo Sí, o sí. porque tienen problemas matrimoniales. Claro. Eran sufrimientos en los que podían terminar en la cárcel, podían terminar comidos por los leones, Sí. podían Muertos, De vida a muerte. Ajá, de vida a podían muerte, sí. terminar Literal. como antorchas vivientes Claro. colgados en las calles. Crucificados. Crucificados, ajá. Y en medio de toda esta tribulación les habla este tipo de palabras. Me Así gusta es. aquí en Hebreos que también el autor de Hebreos escribe en un periodo donde los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano de una manera cruel. Sí. Una manera cruel, en serio. Y les dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Amén. Y 35 hasta 39. Hebreos 10 también. Hebreos 10 también, 35. Por lo tanto, no pierdan la confianza Así que lleva es. consigo una gran recompensa. Ujú. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Así es. Exactamente, justamente. Y me llama mucho la atención, estaba yo leyendo el versículo 23 y luego ve el versículo 24 y 25. Entendamos el contexto en el que el autor de Hebreos está diciendo esto. Una iglesia perseguida, una iglesia que se escondía para poder orar, para poder leer la Biblia, una iglesia que no podía hablar de su fe abiertamente, una iglesia en la que tal vez hoy estoy con un hermano y mañana ya me enteré que ese hermano ya no está, ya lo llevaron a la cárcel. En ese contexto, el autor de Hebreos les dice, mantengámonos firmes, Así es. seamos pacientes. Dice, tengámonos en cuenta unos a otros, estimulémonos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, Así es. como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí? No nos mantengámonos, no no nos se demos por desanimen. vencidos, no nos Vamos. desanimemos. Pero mi vida está en peligro, no importa. Dale, Soporta. soporta, anímate uno con el otro. Aunque no puedas cantar y hablar de tu fe abiertamente, pero en la manera en la que puedas, anímense. No dejen de congregarse. Claro. Pero, oye, tal vez el domingo nos caiga ahí la policía, nos caigan los soldados romanos. No importa. No dejen de congregarse, anímense unos a los otros, estimulémonos, mantengámonos firmes. Entonces, si el autor de Hebreos en un contexto tan peligroso les habla tanto de soportar, de mantenerse y de animarse, ¿cuánto más nosotros en este tiempo? No, y en todo eso había un objetivo, que es lo que Claro. hemos resaltado en esta hora. Un objetivo. Si no hay un objetivo, quizás no hay un enfoque definido por qué estoy en esta situación. Yo creo que por eso Pablo estimulaba mucho a la iglesia en este tema. Los animaba mucho.
los impulsaba mucho, siempre era, vamos, se fortalezcanse, crezcan, maduren. Y era un Pablo que lo escribía muchas veces desde la cárcel. En una cárcel. ¿No? Sí. O sea, viviendo en carne propia, Sí, vamos. sí. Yo también estoy sufriendo, yo también estoy padeciendo, pero no podemos desistir, no podemos frenar, no podemos detenernos. Darnos por vencidos, vamos a ver retroceder. la victoria. Así es, vamos a ver la victoria. ¿Y cuál era su victoria? ¿Cuál era su mayor objetivo? Porque aunque ciertamente en la vida podemos ver esos cumplimientos, esas victorias en nuestra vida, pero el mayor impulso, el mayor objetivo de Pablo para soportar era un día estar en la presencia de Dios. Había una meta. Era un día estar glorificándose con Jesucristo en los cielos, ¿no? Porque a veces sí vemos o creemos objetivos terrenales. Ok, ya sufrí, pero ¿qué gané de esto? ¿No? De manera terrenal. No, a veces la recompensa, dice la palabra, será en el cielo. Claro. Amén. El galardón será en el cielo. Y será grande. Y será grande. Y quiero mencionar también que ahora Dios está entrenando un ejército. Amén. Y viene un avivamiento mundial. Amén. Él necesita soldados guerreros. Resistentes. Persistentes. Y hay un remanente en cada país. Así es. No solo hay tibios, pero hay un remanente en lugares aislados, tal vez solos, pero Dios está enseñándonos cómo batallar. Y viene el día cuando Él va a decir a su ejército, adelante. Es el tiempo de conquistar tu país. Entonces estamos entrenando hoy en día para mañana, cuando viene el orden de Dios, de Jesucristo. Ok, vamos a otra vez llenar el mundo con mi presencia. Y en esta hora Dios va a glorificar su iglesia, su iglesia purificada. Amén. Y cuando llegamos al cielo, vamos a recibir un montón de recompensas para permanecer en vez de tirar la toalla. Amén. Así es. Y dice Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. Así es. Nosotros no somos de los que retroceden. Y ahorita que hablabas de Pablo, este versículo que tanto conocemos y que tanto recitamos y memorizamos, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si checamos el contexto de ese versículo, Pablo está diciendo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad, sé tener y sé no tener, sé estar bien y sé estar mal, y en todo eso dice, yo he aprendido a contentarme, no a resignarme, a contentarme, y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa frase, ese versículo aplica justamente en momentos complicados y en momentos difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo esta noche. Solamente quiero, para cerrar, si me permiten leer esta reflexión, la voy a hacer muy rápido y yo quisiera que nos quedemos con esto. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. En medio de cada circunstancia, de toda situación, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta reflexión dice así, es una reflexión, es una historia, una parábola anónima, seguramente algunos ya la conocen, se llama Las Huellas. Y dice, una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran las de Dios. Amén. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, tú prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces él me respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles.
Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Y entonces las huellas que se veían eran las de Dios. Amén. Así Y en es. nosotros en sus brazos. Amén. Siempre estamos en los brazos de Dios. Así Siempre es. estamos en sus brazos y Él tiene cuidado. Dice la palabra, Él tiene cuidado. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Así que nosotros, dice Hebreos, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos y de los que nos mantenemos. Amén. Gracias, pastores, gracias Amén. por esta noche. La próxima semana tenemos el cierre de esta serie de 1 Corintios 13, no te lo pierdas. Va a ser una buena manera de concluir, de aterrizar muchas cosas, de recordar algunas de las enseñanzas que tuvimos a lo largo de esta serie y de estar expectantes a ver qué más tiene Dios para enseñar a su iglesia. Por Amén. lo pronto, quedémonos con estos dos pensamientos. No somos de los que retrocedemos y Jesús está con nosotros. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gracias, Pastor Juan. Gracias, Pastor Amén. Enrique. Gracias, Pastor David. Gracias a ti por acompañarnos esta noche y esperamos verte en todas nuestras actividades durante la semana, Amén. durante los fines de semana. Tú conoces los horarios, tú conoces las actividades. No te desconectes. Mantengámonos, decía Hebreos, mantengámonos, soportemos y movámonos hacia adelante para que nuestro Dios pueda tener su obra completa y perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, iglesia, gracias, amigos, gracias, familia, por estar con nosotros esta noche. Dios te bendiga y no olvides que te amamos, Amén. que te extrañamos, que te deseamos mucha bendición. Amén. Buenas noches. Buenas noches.